leer para ustedes algunos apartes de este capítulo número 4, empezando con el verso 4 de esta carta. Filipenses 4, verso 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Pasamos al 12, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pasamos al 16. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y por último, el verso número 19. Mi Dios pues, dígalo conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dígalo otra vez. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Permítame hacer una reseña breve de Filipenses. Filipenses, o la iglesia de Filipo, de Filipo. Esta carta fue escrita en entre el año 61 o 60, 63 de nuestra era. Fue escrita esta carta. Esta iglesia fue fundada, usted puede encontrar el relato en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en el verso 25 encuentra que Pablo estaba encarcelado por causa de la predicación en esa ciudad. Y de pronto hubo un gran terremoto y las puertas se abrieron y el carcelero se iba a suicidar pensando que los presos habían escapado. Fue fundada en medio de una gran persecución y en medio de una gran tribulación. Tribulación para algunos, pero para el apóstol Pablo fue un desafío para adorar a Dios, porque dice que mientras estaba en la cárcel cantaban himnos al Señor, con las espaldas heridas, con las cadenas. Dice que con sus pies en el cepo. El cepo era un sitio donde aseguraban los pies con cadenas, y ahí ellos estaban adorando a Dios. Y el carcelero tenía que proteger los presos con su propia vida. Así que si ellos escapaban, el carcelero moría. Y viéndose él en esa condición, pensó suicidarse. Y Pablo grita desde el fondo, dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y ahí es donde está esa famosa declaración: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso yo siempre he creído, y los predicadores creemos, que yo y mi casa seremos salvos. ¿Cuántos creen que sus familias serán salvas? Tranquilo, es cuestión de tiempo. Siga orando y creyendo a las promesas de Dios,
toda su familia adorará a Dios. Porque ahora usted ha conocido al Señor. Eso pasó con el carcelero. Así que el carcelero es el fundador de la iglesia de Filipos. El carcelero de Filipos. Ahí empieza la iglesia. El apóstol Pablo llenó toda esa ciudad y esa región con congregaciones y pastores. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Llegar a las ciudades y llenarlas de la doctrina del evangelio. Levantar líderes, formarlos y enviarlos y plantarlos para que ellos pudieran pastorear las ciudades. Pablo, en esta carta, él habla desde Roma, está escribiendo esta carta. Está preso. Algunos dicen que estaba como preso domiciliario, o sea, que podían visitarlo, podía él aún enseñarle a gentes. Se dice que Pablo tenía pero muchos discípulos en ese imperio de Roma, allá en Roma, donde estaba Nerón, que era el César de ese momento. Ahora, Pablo había querido ir allá y él buscó la manera de llegar allá. Llegó preso, pidiendo una audiencia con el gobernante de ese momento, Nerón. Entonces, él tenía el deseo de predicarle cara a cara al rey de la época. Al rey de la época. Aparte de que era un verdugo para el cristianismo, perseguía a la iglesia. Pero Pablo quería llegar allá. Ya tenía discípulos en Roma. Y se cree que Pablo estuvo allá un tiempo. No sabía si lo iban a ejecutar o le iban a dar libertad. Y él escribe a la iglesia de Filipos y manda esta preciosa carta a los filipenses. Algunos dicen que Pablo ciertamente fue dejado en libertad y pudo visitar de nuevo a los filipenses por última vez, porque él anhelaba ir. Era una de las congregaciones más especiales del apóstol. ¿Por qué más especiales? No era porque fueran más especiales, sino porque la había fundado en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio del sacrificio. Y era una iglesia que amaba a Dios con todo su corazón. Es más, en esta iglesia casi no hay recriminaciones. Casi no hay como esa exhortación dura, porque era una iglesia muy consagrada a Jesús. Pero también se sabe que después de que él fue liberado, o sea, lo dejaron ir, a los 5 años a él lo apresaron de nuevo. Lo apresaron. Y él fue llevado a Roma. Y en esa ocasión fue decapitado. Estoy hablando de la reseña de la carta. Se cree que el apóstol Pablo para este entonces ya tenía unos 30 años de ministerio, de predicar la palabra de Dios a todo el mundo conocido o donde él pudo estar. Era un hombre que en estas alturas él quería estar mejor en su patria celestial, pero él decía, por causa de la predicación, mejor sería todavía permanecer. Había llegado ya a un nivel muy alto en el ministerio. Era un hombre que tenía una claridad de Dios impresionante. Saben ustedes, Dios quiere que su iglesia crezca. Pero más que crezca en número, que crezca en madurez espiritual. Que crezca en conocer mejor a Dios. Que crezca en oír al Espíritu Santo cuando nos habla. Saben, debía ser la oración de muchos o de todos, de pedirle a Dios que podamos madurar más. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El que usted madure como hombre de Dios o mujer de Dios es una garantía para usted mismo.
porque va a estar más seguro. Pero no solo eso, va a ser una garantía para los que lo rodean, porque usted será una inspiración. Pero no solo eso, usted será una garantía para la misma nación, porque sabrá orar, va a saber orar, va a saber oír a Dios y va a saber por qué orar. Y seguro que Dios nos va a usar. Ahí les cuento la reseña y los llevé hasta que ya el hombre lo han decapitado. El apóstol Pablo murió decapitado, de acuerdo a la historia de la iglesia cristiana. El apóstol Pedro murió crucificado, pero de acuerdo a la historia, usted no lo encuentra en la Biblia. De acuerdo a la historia, el apóstol Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. ¿Sabe por qué? Porque él pidió morir, dice que no era digno morir como su Señor. Él pidió morir con la cabeza hacia abajo, crucificado. Por eso son los apóstoles de la iglesia, los hombres que marcaron la base de la iglesia. Y gracias al Espíritu Santo y a ellos, hoy millones y millones adoran a Jesús. Diga conmigo, millones y millones adoran a Jesús. Vamos a mirar el verso 4. Y esto les puede hablar nos puede hablar. La adversidad. Escúcheme esto que estoy diciendo. No tengo muy buena mi garganta hoy. La herramienta de un predicador es su garganta. Si queda sin garganta, quedó listo. Pero voy a tratar de hacerme entender. La adversidad, la prueba, la lucha, la dificultad que uno tenga, no es motivo para uno no regocijarse en Dios. Es más, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la angustia, le vamos a decir al diablo y a la adversidad que pase lo que pase, adoraré a Dios. Oiga, gracias mi hermanito. Usted es un ángel. Gracias a Dios. Yo no uso agua, perdón el paréntesis. No uso agua, pero a veces toca. En estos días me han aconsejado tomarme una aromática calientica acá mientras predico. Va a tocar hacerlo. Gracias a Dios. Estoy hablando de que todos los que somos creyentes, todos los que hemos creído en Dios y Dios nos apartó para su reino, porque nosotros escuchamos su voz, tenemos que pasar por pruebas. Debemos pasar por pruebas. Las pruebas es parte de la formación. La Biblia dice que seremos probados como se prueba el oro. Seremos probados. En la Biblia lo encontramos, pero la prueba no es para nosotros apartarnos de Dios, y mucho menos para renegar o maldecir. No, Señor, las pruebas es para darle la gloria a Dios y decirle al diablo en su cara, pase lo que pase, serviré a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga, pase lo que pase, le serviré a Dios. Pablo había pasado por muchas pruebas. A Pablo lo dejaron medio muerto, Dios se murió, ya dejémoslo ahí. Y el hombre otra vez se levantaba. Había pasado por muchas dificultades el apóstol Pablo. Ahora está terminando su ministerio. Un hombre lleno de la gloria de Dios, lleno de la gracia de Dios. Y está haciendo una declaración: regocijaos en el Señor. Yo otra vez digo, regocijaos. Y dice, vuestra gentileza sea conocida
de todos. Dice, el Señor está cerca. No olvide esto. El Señor, diga conmigo, el Señor está cerca. ¿Cuántos creen que está a su lado? La Biblia dice que Él estará conmigo todos, diga, todos los días hasta el final. Pero usted no se ha dado cuenta a veces que en medio de una gran dificultad el diablo le hace ver que está solo, que está desamparado, que nadie lo llama, que a nadie le importa su situación, que a nadie le importa su prueba, que a nadie le importa su enfermedad, que usted llora solo en la alcoba, llora solo en la casa, cuando no hay nada en la nevera, cuando no hay para arriendo. Usted dice, nadie le importa lo que yo estoy viviendo. Le quiero decir, sí, Señor, Jesús está cerca. A Él usted le importa y nunca me va a dejar. Diga, nunca me va a dejar. Él ha visto sus lágrimas. Él ha escuchado su oración. Él ha escuchado su oración del alma, a veces desgarrada. Él ha escuchado. Y escúcheme, mis queridos amigos, Dios lo va a levantar. Diga, Dios me va a levantar. Dios nos va a levantar. Usted no está solo. Adelante. Dios lo va a ayudar. Voy a mirar por lo menos 3 cosas para que luego oremos. Del verso 12 la primera. Del verso 12 la primera. Habla de la humildad. En el capítulo 2 hay el ejemplo de Jesús. En el capítulo 2 encuentra el ejemplo de Jesús. Usted puede mirar o hacer un bosquejo de esos 4 capítulos. Y puede encontrar, lo primero que encuentra uno es el gozo de Dios en medio de los problemas. Eso, como dijo alguien, eso es de locos. Que alguien tenga gozo en medio de problemas. Pero eso es para el pueblo de Dios. Lo segundo que encontramos es el ejemplo de humildad de Cristo en el capítulo 2. Que siendo en forma de Dios, del 1 al 5, del capítulo 2, siendo en forma de Dios, se humilló, tomando el cuerpo de nosotros y yendo hasta la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe por qué? Porque Él primero se humilló y Él se entregó y Él nos amó. Por eso hoy millones y millones y millones de hombres y mujeres de todos los pueblos y lenguas y colores y de culturas hoy al unísono adoran al único verdadero Dios que se llama Jesús. Porque Él se humilló. Lo tercero que encontramos nosotros es acerca del deber que tenemos nosotros de crecer en humildad. La humildad es lo contrario al orgullo. Pudiera uno decir que si el pecado principal, aunque todos son pecados, el principal es el orgullo, la virtud mayor es la humildad. Diga conmigo, humildad. ¿Cuántos quieren crecer en humildad? Si usted dice amén con fuerza, Dios lo va a formar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces puede que el mejor amigo le haga una pilatuna. Amén. El que usted más quiere lo maltrata. Para que usted, a pesar de lo que le haga, lo va a querer. Lo va a querer. Lo va a tratar bien. Gracias a Dios. Porque Dios nos forma. Dice, sé vivir humildemente, dijo el apóstol Pablo. Verso 12.
sé vivir humildemente. Les voy a decir esto. Dios trabaja con procesos. No se crea ese mensaje de gente que parece que tuviera una varita mágica y que la toca y ¡pum! Todo sale bien. No, todo tiene un ¿qué? Proceso. Si una persona es altiva, orgullosa, y cuando hablo de altivez y orgullo, no hablo de rico solamente, hablo de la raza humana. Hay gente tan, pero tan pobre, pero tan orgullosa. Y hay gente tan rica y tan orgullosa. Y hay gente tan rica y famosa, tan humilde. Y hay gente tan pobre, tan humilde. Cuando uno tiene esa problemática, Dios entra en un proceso de quebrantarlo a uno para que sea humilde. Porque la humildad es de Dios y el orgullo es del diablo. Y Dios quiere que su iglesia sea humilde. ¿Cuántos quieren ser humildes? Se van a parecer a Jesús. Se van a parecer a Jesús. Pablo dice, sé vivir ¿qué? Pablo no era cualquier persona de la época. Era una persona preparada en lo académico. Era una persona preparada en la ley. Era irreprensible en la ley. Él era irreprensible en la ley. Era un hombre formado en la religión de los fariseos. Era principal entre ellos. Era poderoso Pablo. Pero cuando conoció a Jesús, empezó un proceso de bajarse de la nube, de bajarse del complejo de superioridad y ser un hombre humilde. Y aquí han pasado 30 años. ¿Cuántos años han pasado? 30. Hay gente que quiere ser predicador al año y predicar como los famosos. No, bájese de la nube. Bájese de la nube. O alguien quiere ser el mejor arquitecto, pero si le pregunta al arquitecto, lleva 20, 30 años construyendo. O ser el mejor cirujano. Si usted lee la historia de los mejores cirujanos, llevan años y años y años. Usted no ha sido llamado por Dios para entrar y salir, para estar un año o dos. Usted ha sido llamado por Dios para hacer historia. Hasta que Él venga por mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Él venga por mí. Los jóvenes que me están escuchando, aquí tenemos desde niños, desde el vientre, que han crecido con nosotros. Que han crecido con nosotros y hoy adoran a Dios. Y van a llegar abuelitos con la descendencia, adorando a Dios. Esto es lo que Dios quiere con nosotros. Él dijo, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. ¿El qué? Él me fortalece. ¿Sabe cuál es la tragedia del mundo? Que la gente cuando está mal busca ayuda por toda parte, hasta en los brujos. Cuando está bien, ni de los brujos se acuerdan. Pero a veces ocurre en el medio evangélico, cuando las cosas andan mal, ayuno, oración y lágrimas. Pero luego hay plata y hay de todo y nos olvidamos de Dios.
Pues usted no es así. En todo tiempo adoraremos a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a adorar a Dios cuando hay escasez, cuando hay prueba, pero cuando hay abundancia, cuando hay buen alimento, buen vestido, también adoraremos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Aquí está el secreto de esta vida. En todo tiempo yo voy a adorar a Dios. ¿En qué? Todo tiempo. Cuando hay trabajo, amén. Cuando no hay, amén. Cuando hay salud, amén. Cuando nos toca el cuerpo la enfermedad, amén. Porque Dios me va a sanar. ¿Cuántos lo creen? Dios me sana. Dios me levanta. Dios abre puertas. Aquí está el secreto. El segundo principio. El primero es, en todo tiempo voy a servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? En segundo lugar, voy a ser generoso con la obra de Dios. Y voy a ser generoso con las gentes que me rodean. ¿Pueden decir amén a eso? Vea lo que dice el 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Amén. Toca una mesita aquí en mi tribulación. Dice el 16. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esta iglesia de Filipos es conocida en la Biblia como la iglesia misionera. Dígalo conmigo, la iglesia misionera. Es en esta carta que se menciona que ellos le enviaban una y otra vez para sus gastos, para sus necesidades. Se menciona a un famoso pastor, Epafrodito, y se mencionan otros, está también el hermano Clemente ahí, y otros. Pablo tenía muchos pastores que él formaba, y él hace un elogio de esta iglesia, porque era una iglesia que tenía clara la visión misionera de extender el reino de Dios. A través de todos los tiempos Dios ha extendido su reino y lo ha extendido a través de los cristianos que le han conocido a Él y que estamos sumamente agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios no ha llamado a los impíos para que le den a su obra. Dios ha llamado a sus hijos, para que ayuden en la extensión del reino de Dios. Y esta iglesia es conocida como la iglesia misionera. O esta carta es la carta de la iglesia misionera que le importaba la extensión del reino. La obra que hacía el siervo de Dios, el hombre de Dios que los había pastoreado, que los había establecido, que les había enseñado la palabra. Esta iglesia tenía claro eso. Y yo quiero decirles a ustedes, la única manera de extender el reino de Dios es con congregaciones, diga esto, dadivosas. El diezmo lo dan. Una iglesia que no da diezmo no tiene ni el pastor para comer. No tiene. Una iglesia que no ofrenda no puede salir adelante en la obra de la extensión del reino. Es con recursos. Ahora, ¿por qué Dios ha hecho eso? Porque Dios quiere que abunde a nuestro favor la bendición.
abunde a nuestro favor. Eso lo dice Pablo. No es que busque plata de ustedes, sino que busco fruto a su favor. La Biblia dice, da y se os dará. No se puede tener sin dar. A ustedes, amigos, y los llamo amigos. En una ocasión Jesús llamó a sus discípulos amigos. Dijo, ya no los llamaré hermanos y no amigos. A mis amigos que me han apoyado por años en este ministerio de la extensión del reino de Dios, Dios los bendiga. Esta iglesia conocía a Pablo, sabía quién era Pablo. No era un ministerio que apareció ni cayó como de paracaídas. Era un hombre de carne y hueso, sirviendo, predicando, orando todo el tiempo. Este servidor consagró su vida para servirle a Dios. Y por años he predicado y sigo predicando. Gracias por sus diezmos y sus ofrendas para extender el reino de Dios. Ayer oraba por lo menos 28 familias a las 12 del día que pedían oración, desde Sogamoso hasta Chiquinquirá. Aún de Bogotá me llamaban para pedir oración. Estos días con un pastor amigo visitábamos a un sacerdote que me pidió que orara por él. Recibió a Jesús. Es más, estos días quiere venir a la iglesia. Y yo le decía a mi esposa, porque él cuando me vio, dijo, pastor, abrió su corazón y yo quiero que ore por mí. Yo oro todos los días la oración como usted me dijo. Dijo, yo quiero un cambio de vida. Y me dijo estas palabras, pastor, para que usted sepa lo que hace una radio. Y eso me sacudió. Porque hacer la extensión del reino de Dios cuesta dinero. No se hace con facilidad, cuesta dinero. El mundo nos critica, el diablo nos critica, pero es a través de hombres que creen en la extensión del reino que podemos tocar una nación. Ahora la siembra que viene para junio, esa siembra, y a los que creen en este servidor, esa siembra es para fortalecer la evangelización radial. Usted va a tener parte conmigo cuando nos den allá al Señor. Los van a llamar, venga para usted también. Yo no sé, corona le van a poner a usted grande o costosa, no sé qué vestido, pero esta iglesia es una iglesia generosa. Y por eso Dios nos ha ido prosperando. No importa dónde vivamos, si amamos a Dios y ayudamos en la extensión del reino, esté seguro que Dios lo levantará. Mire, no deje de hacerlo, aunque tenga una prueba o una lucha. No deje de hacerlo, aunque no sea mañana que se levante. Le voy a profetizar que usted caído no se quedará. Dios lo levantará. Lo tercero, y termino, léalo conmigo, 19. Es en el Nuevo Testamento la única iglesia que le hacen esta promesa. La única iglesia en las cartas. Léalo. Léalo conmigo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así se demore el apartamento, vendrá. Pero usted no va a terminar en un arriendo, sino en su casa propia. Diga gloria a Dios por eso. Si usted necesita un medio de transporte, usted no va a terminar
sin medio de transporte, Dios le dará un carro, un camión, le dará lo que usted necesite. ¿Cuántos dicen amén? Sus hijos verán a Dios en usted. Y van a decir, mi papá diezmaba, ofrendaba, yo haré lo mismo. Y mis nietos lo verán. Y ellos verán los cielos abiertos. Porque seremos una iglesia de avanzada, de tocar la gente. Y eso nos traerá los recursos. Hay que orar que Dios levante a nuestros hijos hombres de negocios, hombres de empresa, industriales, gente importante. Aunque todos somos importantes, pero es más fácil usted como empresario hacer una gran obra, más fácil que de obrero. Es más fácil uno del dueño de la empresa decirles a las 6 de la mañana tenemos un devocional y todos vienen a orar. Y el obrero dice, pues si uno no va a orar, lo echan. No tenga miedo a orar así. Diga, Dios es grande. Pero si es obrero, sea un hombre de Dios que le pueda predicar al jefe y que el jefe lo escuche, porque su testimonio es un testimonio intachable. Lo cierto, vamos en lo que Dios nos permita a llevar el evangelio. No se canse de servirle a Dios. Haga la oración que yo he hecho, Señor, hasta que me den las fuerzas, te serviré. Pablo decía, yo quiero ya irme, estoy cansado, pero por causa de la predicación, aquí estoy, Señor. ¿Saben ustedes que la gente sin Cristo se va al infierno? Si la gente no recibe a Jesús, se va a la condenación. Pero si reciben a Jesús, tendrán vida eterna.